o el mismo proceso de paz, o al revés, si uno piensa no en el proceso de paz, sino en la polarización que ha generado el proceso de paz. Ese tipo de cosas yo creo que afectan la percepción de la gente de una manera profunda que puede influir sobre cómo la gente contesta este tipo de preguntas. Entonces yo creo que a futuro valdría la pena explorar eso. Sí, Juan Sebastián también decía mucho eso, como que a veces había ciertas, bueno, que tenían una correlación entre el crecimiento y en lo que decía la encuesta, pero por eventos que ellos pues no pueden decir directamente, como, no sé, las elecciones o la reforma tributaria, no pueden explicarlo, pero sí existe pues un desbalance ahí que no pueden decirlo. Pero pues ahí está, ahí está detrás. No se puede medir, pero ahí está detrás. Exacto, no se puede medir. Eso es una cosa que a futuro sería muy interesante ver, tratar de medir eso. Que es como, y a medida que, o sea, pensando en el futuro, hay muchas maneras de medir eso finalmente. No sé si uno pudiera, no sé, casi que usar, ¿cómo se llaman estas cosas de palabras que miden como... no sé, como... estoy inventando, o sea, no sé, coger las cuentas de Twitter de la gente y ver las palabras negativas o incluso las noticias, sentimiento negativo, formas de medir cosas. Las noticias es una buena forma, muchos papers académicos hacen eso, es como tratar de usar textos para sacar unas variables cuantitativas. Entonces, no sé, el número de veces que hablan de impuestos en las noticias, el número de veces que hablan de pesimismo en las noticias. Es una manera de medir como el sentimiento un poquito, y uno podría... Que es algo que tal vez ni siquiera los consumidores se dan cuenta. Es algo súper inconsciente. Sí, con todo esto también de la economía experimental que habíamos visto en la clase, que uno no cree, pero pues la gente se comporta de cierta manera y hay ciertas cosas que lo afectan, pero pues no. Aunque no se dé cuenta. Sí, la misma gente no se da cuenta. Ajá. Súper chévere. Y existe, pues bueno, ya le habíamos hecho esta pregunta también a Juan Sebastián, pero ¿existe alguna otra herramienta similar en Colombia, de pronto alguna encuesta del DANI o de la ANDI pues que pueda compararse pues hasta cierto punto con la encuesta de opinión al consumidor? Yo pienso que no, que les dijo Juan Sebastián. Es que no me acuerdo, no me acuerdo si fue esta pregunta o la de a nivel internacional. Sí, nosotros le preguntamos que a nivel internacional. Sí, ¿qué tanto se compara? Yo creo que no hay nada, sobre todo no hay nada con esa periodicidad. No sé si las encuestas mensuales del DANE, por ejemplo, las encuestas de empleo, tengan información que le dé a uno algo, o sea, porque a veces... Fíjense que muchas veces la encuesta, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno mira el cuestionario de las encuestas que usa, se da cuenta de la cantidad de información que hay por ahí que la gente no utiliza. Por el mismo índice de confianza del consumidor, o sea, normalmente la gente dice el índice de confianza. Máximo mira el índice de expectativas o el índice de condiciones económicas. Pero la cantidad de detalle de preguntas que hay detrás, uno se le olvida. Es más, si yo me pongo a mirar el cuestionario, seguro que hay preguntas que se me había olvidado que existían. Entonces, a veces pasa eso con las encuestas. Entonces, no les podría decir como esto es equivalente a tal otra pregunta en tal otra encuesta, pero finalmente es una cosa tan sencilla que, y hay muchas encuestas en Colombia que de pronto sí uno podría tratar de buscarle algo para comparar. Lo que nosotros hacemos, y de pronto es más o menos lo que les habló Juan Sebastián, es compararlo con los datos de consumo, y eso sí lo veo uno clarísima, la relación entre cómo el sentimiento. Que esa correlación sí se mantiene, pues a pesar de que hay momentos en que hay cosas raras. Sí, en general, y esos datos de consumo pues son del DANE, pero pues es una cosa muy distinta, ¿no? No es opinión, son datos observados, es trimestral. Sí. Sí, entonces pues ahí se podría decir que el valor agregado que tú le ves a la encuesta de opinión al consumidor es esa temporalidad que tiene, pues y con esa, la temporalidad que tiene. Que es muy frecuente, que es muy rápida, o sea, se acaba el mes y a los 5 o 6 días ya está... Exacto, muy poquito rezago. Y que está medida de una manera como muy profesional y consistente en el tiempo, de manera que
que es una información que si bien es un indicador que es subjetivo, casi que se puede interpretar como algo Sí. objetivo, dado que hay toda esta correlación con el De eso, sector yo real. tengo una pregunta y es, ¿tienen algún margen de error como para saber si la gente sí está diciendo la verdad o que por alguna razón no quiera revelar como la realidad? Sí, pues todas las encuestas tienen una muestra Ujú. y con base en el tamaño de la muestra se puede calcular una representatividad y un margen de error. Yo no me acuerdo cuál es el de esta encuesta y sobre todo Lo dijeron en la otra entrevista. creo que no me acuerdo. 5%, pero no sé, eso seguro está en la página. Sí. Entonces, pero ese margen de error es como que más o menos la manera como uno tiene que interpretar eso es como el valor del índice es este y puede que esté un poquito arriba, un poquito abajo, pero en general esto se usa más sobre todo es para ver tendencias. Entonces, y ya con tanta historia que hay de la encuesta y todo, como que uno está tranquilo que puede medir bien. Claro, en cualquier momento puede pasar algo raro y que la gente empieza a contestar de una manera distinta y por eso les digo que las cosas, yo creo que la forma como la gente percibe y contesta depende, pero eso es un cambio muy estructural Sí. de unas cosas como grandes. Ujú. Y entonces también, sí, puede que haya gente que empiece a perder confianza y no conteste, pero entonces la forma es buscar otra gente que conteste y mantener la representatividad. Y dice Juan Sebastián con respecto a eso de los errores, es que las preguntas de la encuesta tienen la ventaja de que casi todas son de percepción. Ujú. Entonces, no existe, por ejemplo, Sí, cuál es su el nivel de salario. ingreso. Claro, no Ese tipo existe de cosas. respuesta correcta o incorrecta. Ah, ok, Exacto, sí. es algo de percepción. Pero hay algo que es un reto que yo creo en todo caso y es que la gente esté dispuesta a contestar y a tomarse el tiempo Sí. de contestar una llamada y de contestar Ujú. y eso, la verdad, yo no sé ahorita cómo se maneja, pues para eso las firmas encuestadoras son expertas en eso, pero ese es un riesgo, sobre todo en este mundo de que ya la gente no habla por teléfono, no Sí, contesta Eso el es una teléfono. cosa que hablamos en otra encuesta. Entonces, pero es muy difícil porque también mucha gente, uno podría pensar, no, es más fácil hacer la encuesta por internet. Pero pues no estás cogiendo seguramente los estratos No más se sabe. bajos. Ujú. Entonces No eso se es un sabe. reto a futuro también, en Sí. general de todas las encuestas, que la gente, en general, hacer encuestas es muy difícil, Ujú. porque eso pues toma tiempo. Finalmente así sean 15, ¿cuántas preguntas son? Como 15, 20 preguntas. Pues de pronto no se demora mucho, pero pues se demora. Ujú. Y la gente puede empezar a estar menos dispuesta a contestar y eso pues sí es un reto. Sí. Sí. Bueno, y esta fue la que sí le preguntamos a Juan Sebastián, y es que, bueno, teniendo en cuenta que tú has estudiado mucho acerca de política pública y de diseño de encuestas, digamos, tú fuiste parte de la encuesta de hogares de los Andes, ¿cierto? De la ELCA, sí. De la ELCA, sí. Permítame. Hola. Sí, Fene, no la mandó a ti y a mí. Ah, no sé, yo ni me fijé porque tú me dijiste que no la mirara porque tú ibas a hacer otra cosa. Bueno, entonces, bueno, teniendo en cuenta tu experiencia con otras encuestas, pues consideras tú que la encuesta de opinión al consumidor es comparable con otras encuestas de esta índole, pero a nivel internacional. O sea, consideras que estamos en ese punto donde sí se puede como estandarizar Sí, ese total. tipo de cosas. Totalmente, es igualita a la encuesta de Michigan. No, yo creo que la verdad, en general, y pues por lo que me preguntan así de mi experiencia, en general es muy fácil estandarizar las encuestas. O no muy fácil, pero digamos hay que trabajarle un poquito a colombianizar algunas cosas. Entonces les voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero cuando estábamos haciendo la ELCA, queríamos hacer un cuestionario que fuera creciendo con los niños. Entonces en el 2010 se entrevistaron a 10.000 familias y a todos los niños menores de 5 años se les hicieron una cantidad de pruebas, una cantidad de preguntas a los papás sobre los niños, no sé qué. Cuando volvíamos a los 3 años, pues esos niños iban a haber crecido. Íbamos a volver a los 3 años, iban a haber crecido. Entonces íbamos a tener esos niñitos, los íbamos a observar desde que eran recién nacidos hasta que fueran grandes.
Entonces queríamos hacer un cuestionario que fuera creciendo con ellos. Entonces cuando hicimos el cuestionario de adolescentes, queríamos meter pues cosas que son interesantes para los adolescentes. Por ejemplo, el tema de drogas, el tema de uso del tiempo, de que a qué se dedican los niños y el tema de relaciones sexuales. Entonces para eso cogíamos encuestas internacionales para ver cómo preguntaban ese tipo de cosas y hicimos un cuestionario parecido y decidimos, o sea, el tema de relaciones sexuales decidimos no preguntarlo porque en Colombia el consentimiento sexual son los 12 años, los 14 años. Entonces, si uno encontraba un niño que hubiera tenido relaciones sexuales antes de los 14 años, es considerado abuso. Y entonces se convertía en una cosa muy difícil, porque entonces, ¿qué pasa si encontramos eso? Entonces tendríamos que denunciarlo y puede que haya casos que son abuso, pero puede que no. Puede que haya niños que empiezan antes de los 14 años. Entonces, digamos que ese tipo de retos existen cuando uno quiere, digamos que importar una encuesta, pero con cosas muy sensibles como esa. Y el tema de opinión del consumidor está como tan estandarizado en el mundo que de verdad pueden ustedes chequear y debe ser muy fácil conseguir el cuestionario de la encuesta de Michigan, pero yo creo que es exactamente igual al que usamos acá. Es una cosa que es muy estándar, que está medido en todas partes, que se usa además para comparar internacionalmente. La OCDE publica los de todos los países, incluso el Fondo Monetario, lo que sea. Entonces, esa encuesta no tiene mucho lío y es una manera estándar de medir la opinión del consumidor, entonces es súper comparable y no tenemos, digamos, que nada que envidiar o que no, es que en Colombia no se puede medir esto porque no hay problema con eso. Y la última creo que es como, pues ya lo has respondido en muchas ocasiones, pero pues, ¿qué le recomendarías tú a los encargados de la EVOC para que esta herramienta tenga mucho más potencial para la utilización de política pública? Pues yo creo que ahí el reto está pues yo creo que, digamos, en el diseño de la encuesta no le cambiaría nada. Hay, digamos, un par de cosas que uno podría hacer. Una, pensar en módulos, y eso es algo que creo que se ha hecho en distintos momentos, no sé hace cuánto no se hace, pero digamos en momentos específicos del tiempo incluir cierto tipo de preguntas que no sean como lo estándar de que todos los meses se pregunta lo mismo. Eso es una cosa que podría tener valor agregado. Qué bueno que me están haciendo esta pregunta, voy a implementarlo. Habría que ver cuáles son esos módulos y qué información, pero uno podría meter, no sé, un módulo sobre empleo, un módulo sobre política en el tema de las elecciones, un módulo sobre, no sé, en distintas épocas que sea interesante medir cierta cosa. Creo que eso sería muy interesante. Tal vez eso podría ayudar a medir los cambios de los que estábamos hablando, que no se sabe. Exacto. Eso es algo que podría valer la pena y que le daría incluso más valor agregado del que ya tiene. Y otra cosa que les iba a decir es explotar mucho más, ya no desde el punto de vista del diseño o el cuestionario, sino del análisis de los datos, explotar mucho más las diferencias que hay a nivel de grupos dentro de la encuesta. Entonces, por ejemplo, explotar mucho más las cosas regionales. Entonces, cómo está el sentimiento de Antioquia versus el sentimiento de Barranquilla versus el sentimiento de Bogotá, o por estratos, que es otra manera que se puede, digamos, distribuir la información o particionar la información. No sé, por ejemplo, si uno puede distinguir por sexo. Sí. Eso sería chévere. Un poquito como explotar esas diferencias, porque la gente está como ya tan acostumbrada, es como casi la inflación. Listo, sale la inflación y ya nadie se pone a mirar como el detalle. Pero creo que sí puede ser interesante ver como partir un poquito. Diferentes, como un índice desagregado, como con los grupos, podría ser una cosa así. Exacto. Yo creo que eso, pero los módulos voy a pensarlo, a ver si lo implemento. No, bueno, Jimena, pues ya eso sería todo. Y muchísimas gracias por tu ayuda. No, con mucho gusto. Ojalá les vaya todo súper. Lo que hacen acá, de verdad. Bueno, mándenos el trabajo cuando lo terminen. Ok. Espero que saquen 5.